Listo. Bueno, no sé, dígale a Jesse que... Bueno, hoy vamos a hablar sobre las rupturas agudas del tendón de Aquiles. Para esto inicialmente pues quería mostrar esta pintura dibujada por Peter Paul Rubens. Entre 1630 y 1635 describieron que realizó esta pintura y está titulada La muerte de Aquiles. Como sabemos, pues una historia de la Ilíada en la cual pues al final París con una flecha en su punto más débil, y lo describen como el punto más débil de pues Aquiles, un guerrero que tuvo pues un gran protagonismo en esta guerra y que la única forma de poder encontrarle alguna debilidad fue en este punto específicamente. Y esto pues al día de hoy es una patología que podemos encontrar tanto en personas que no tienen un alto rendimiento, como podemos ver en este paciente. Y por favor vean la masa muscular en los gemelos del miembro inferior derecho. Vemos que hay un resalto al momento en el que él da el paso y vemos el incremento de la dorsiflexión del tobillo y la masa muscular de los gemelos mucho más proximal de lo que lo encontramos normalmente. Y no solamente en este tipo de pacientes que no tienen una buena preparación física, sino también en deportistas de alto rendimiento. Vemos como Kevin Durant, veamos el miembro inferior derecho, y cómo también la masa muscular genera una incapacidad instantánea en el paciente. Y veámoslo en cámara lenta, prestando atención a la parte de los gemelos y cómo existe una deformidad en este punto, y el deportista de una vez va a tener una discapacidad en la que no puede continuar con su actividad. ¿Todo esto para qué? Para recalcar la importancia del tendón de Aquiles y las rupturas, el cual va a ser pues el tema principal del que vamos a hablar hoy. Y existen diferentes tipos de trastornos del tendón de Aquiles, es un espectro grande, el cual, pues como podemos ver en esta imagen, son principalmente 5 los que se pueden describir de una manera amplia. La primera es una tendinitis insercional, sobre todo pues en la tuberosidad posterior del calcáneo. Puede haber también una degeneración crónica asociada a una tendinosis, la cual se denomina, que esto pues después puede generarnos algún tipo de ruptura, bien sea aguda o crónica, pero, pero pues es una patología importante tener en cuenta. Una paratendonitis, que ya vamos a ver pues cuál es la conformación del tendón y vamos a saber que es una inflamación de ese tejido que recubre el tendón como tal. Una bursitis retrocalcánea, y lo que nos interesa hoy como tal van a ser las rupturas, sobre todo las rupturas agudas de este tendón. Entonces inicialmente tenemos que tener en cuenta la anatomía del tendón de Aquiles. Sabemos que está formado por diferentes grupos musculares, los cuales van a ser el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral, ambos originados en los cóndilos femorales, pues en la parte posterior de los cóndilos femorales. Y estos se van a unir con el sóleo, que es este grupo, pues este músculo que se origina sobre todo en la membrana interósea en su región proximal. Y todos estos tres músculos se van a unir en el tendón, que vamos a ver pues tiene diferentes porciones, diferentes pues formas de irrigarse, y van a terminar insertándose en la tuberosidad posterior del calcáneo para poder generar principalmente movimientos de plantiflexión del tobillo. Este tendón es el tendón más resistente y más largo del cuerpo humano y es susceptible a rupturas, sobre todo con mecanismos pues que ya vamos a ver, que son principalmente 3 y ya los vamos a describir. Entonces, a tener en cuenta, importante, pues la irrigación y la inervación de este tendón van a estar dadas. Primero la irrigación por la arteria tibial posterior y por la arteria peronea. La arteria tibial posterior sobre todo en su porción medial, y la arteria peronea en su porción lateral. Ya vamos a ver que igual existen diferentes zonas que va a estar también implicado en la fisiopatología del mismo, y la inervación va a ser por ramas sobre todo del nervio sural. ¿Por qué es importante la anatomía vascular del tendón de Aquiles? Porque inicialmente se tenía pensado que se dividía en una porción medial y en una porción lateral. La porción medial, como les decía, dada por la arteria tibial posterior, y la porción lateral dada por la arteria peronea. Pero lo que se ha visto es que hay diferentes zonas de perfusión dependiendo
del tercio del cual estemos hablando, entonces lo dividen en 3 tercios, un tercio distal, un tercio medio y un tercio proximal, y en las uniones entre estos tercios va a haber zonas hipovasculares en las cuales hay un incremento del riesgo de ruptura. En este estudio publicado en el 2009 se hizo una disección cadavérica, fueron 10 cadáveres los cuales se comenzó a analizar pues, la anatomía vascular, y lo que se vio es que dividiéndolo en 3 zonas, la zona intermedia y pues, la parte que está más o menos a 6 centímetros de la inserción calcánea del mismo iba a ser la zona más delgada, y a su vez la zona que menos perfusión iba a tener, y ahorita vamos a ver que es el sitio donde más frecuentemente se dan las rupturas del tendón de Aquiles. Dentro de todos estos especímenes se dio un promedio de aproximadamente 15 centímetros de longitud del tendón de Aquiles, midiéndolo pues, desde su inserción calcánea, pues la parte, como les decía, más delgada y más propensa también a romperse iba a ser más o menos a los 6 centímetros desde la inserción, en la cual pues el ancho de esta porción iba a ser aproximadamente de 1.1 centímetros. A partir de esto hicieron tanto angiografías como disecciones anatómicas para ver cuáles eran pues, las principales suplencias vasculares en estas porciones, y esto iba a estar dado pues, por ramas de la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Lo que pasa es que lo que hicieron fue debatir esa división simplemente en una mitad medial y una mitad lateral, y lo que vieron es que la arteria tibial posterior iba a suplir sobre todo la porción distal y el tercio distal del tendón de Aquiles y el tercio proximal. Y la irrigación de toda pues de la parte medial o del tercio medial iba a estar dado sobre todo por la arteria peronea. Entonces, pues en la imagen de la izquierda vemos cómo era la distribución pues el árbol vascular y cómo la arteria tibial posterior y la arteria peronea pues iban discurriendo para dar la suplencia. Vemos acá también pues, lo que les estaba hablando, cómo se distribuye la arteria tibial posterior. Vemos que las ramas van a ser principalmente en su tercio proximal y en su tercio distal, y la arteria peronea, sus ramas van a estar sobre todo en el tercio medio, pues en el tercio intermedio. Y aquí vemos la diferencia de lo que les hablaba, que previamente se tenía solamente una distribución entre lateral y medial, peronea y tibial posterior, pero después ya tenemos pues, la irrigación de la cual se dieron cuenta en estas disecciones cadavéricas. Esto lo asociaron también a distintos cortes, y estos cortes pues a distintas distancias de su inserción distal, y lo que podemos ver es que teniendo una angiografía de estas porciones vemos que las porciones más proximales y distales iban a estar mucho más vascularizadas, pero entre los 4 y los 7 centímetros en esa zona teníamos el área hipovascular y el área que menos irrigación iba a tener, como lo podemos ver también en esta imagen de arriba de la derecha. Y esto porque el árbol vascular y sobre todo la irrigación peronea iba a ser mucho más pobre que la parte tibial posterior, y esto nos daba que la porción distal y la proximal estuvieran mucho mejor irrigadas, en cambio la parte intermedia pues iba a tener pobre vascularidad. Otra cosa importante para tener en cuenta cuando hablamos de la anatomía es que pues el tendón de Aquiles no tiene como tal una vaina sinovial, como podemos encontrar en otras estructuras anatómicas, y lo que lo compone es un paratendón, que es una estructura fibrosa que está alrededor de las fibras tendinosas y de la masa del mismo, y esto le provee un adecuado deslizamiento y una adecuada pues, biomecánica del mismo, y se ha visto que más o menos tiene una movilidad de 1.5 centímetros cuando hablamos como de grados de libertad para la movilidad del mismo, y esto le genera pues, varias ventajas biomecánicas a la hora de generar los movimientos de plantiflexión y pues su función en la marcha cuando hablamos de las fuerzas concéntricas y excéntricas en las distintas fases de la marcha de la que hablamos en la charla de biomecánica. Ahora, hablando de la etiología y los factores de riesgo, se han descrito pues, que existen factores internos o propios del paciente y factores externos que están asociados un poco más a los hábitos de ellos para tener una ruptura aguda del Aquiles. Entonces, lo primero que se habla es de una disminución de la vascularidad, esto también ligado a una edad avanzada, principalmente porque
los tejidos van a tener una mayor fibrosis, va a tener alteraciones vasculares, todo esto pues va a generar una hipoperfusión del tendón de Aquiles, va a tener distintos grados de tendinosis o pues degeneración ya intrasustancia del tendón, que después nos va a generar una disminución en la resistencia y que con algunas actividades puede generar la ruptura aguda del mismo. Se han descrito también alteraciones con los corticoides y las fluoroquinolonas, los corticoides principalmente porque generan una disminución en la cicatrización en el momento en el que se puedan generar micro rupturas, y esta disminución en la regeneración puede ayudar a que con la actividad dada por los pacientes, bien sean jóvenes o de una edad avanzada, puedan tener ya una ruptura aguda completa del tendón. Y las fluoroquinolonas, porque se han visto asociadas a la disminución de la transcripción de uno de los proteoglicanos del tendón como tal, que nos va a generar también una disminución en la resistencia de toda la matriz extracelular del tendón y que puede generar la ruptura. Y pues el género masculino también se ha visto ampliamente asociado, principalmente pues por las actividades de mayor intensidad que pueden generar estas rupturas. Dentro de los factores externos, entonces, algunos ejercicios de alta intensidad, sobre todo los ejercicios pliométricos, y cuando hablamos de ejercicios pliométricos, pues son sobre todo los ejercicios que generan saltos y que requieren un impacto de manera aguda y en un corto periodo de tiempo, lo cual genera una mayor carga sobre estos grupos musculares y sobre todo sobre el tendón, que va a recibir el impacto y pues va a amortiguar este movimiento. Y también marcha o actividad física en superficies no regulares se ha asociado a esta patología. El mecanismo de trauma, como les decía inicialmente, se han descrito tres principalmente. Uno de los más importantes es cuando el paciente está empinado, es decir, tiene todo el peso sobre el antepié, está en plantiflexión el tobillo. Además de esto, tiene la rodilla en extensión y toda la carga se va a generar en este punto y puede generar una sobrecarga en el tendón de Aquiles y puede generar la ruptura en esta localización. Y ya cuando tenemos una dorsiflexión no anticipada o una dorsiflexión forzada, cuando tenemos el tobillo en plantiflexión, también se han asociado con las rupturas de este tendón. Entonces, en cuanto a la evaluación, lo primero es una historia clínica completa. Muchas veces el paciente refiere un síntoma clásico, que es que él siente que una piedra le pegó por detrás y de una vez tuvo el dolor y la limitación funcional. O el otro es un sonido como un chasquido fuerte que el paciente va a referir al momento del trauma. Entonces, sí podemos escuchar en este punto. Perdón por la grosería, pero la idea era que todos vieran cuál era el sonido que se generaba. Y asociado a la historia clínica tenemos que tener una evaluación completa, que va a estar basada primero en la palpación de toda la integridad del tendón de Aquiles, ver si existe alguna brecha que nos pueda dar indicios de que existe una ruptura de este nivel en todo el recorrido del mismo. El segundo, ampliamente descrito, es el signo de Thompson, en el cual hacemos una compresión de los gastrocnemios y se debe generar una plantiflexión del tobillo. Y por último, el signo de Mattels, el cual se puede realizar simplemente con las rodillas extendidas o con las rodillas flexionadas, y vamos a ver que cuando el tendón de Aquiles está íntegro, el tobillo va a estar en neutro o en una leve plantiflexión, pero cuando no hay una integridad del tendón de Aquiles, el tobillo se nos va a ir en dorsiflexión. Ahora, en cuanto a la parte imagenológica, existen algunos signos radiográficos que nos pueden ayudar a tener algún indicio de que existe una ruptura del tendón de Aquiles. Normalmente hay un halo que podemos describir, o un triángulo que se llama el triángulo de Cajer, y este va a estar dado principalmente por el flexor largo del hallux, el tendón de Aquiles y la superficie superior del calcáneo. Este triángulo, como lo podemos ver acá, cuando tenemos algún tipo de ruptura del tendón de Aquiles, puede verse adelgazado, pérdida del contorno, sobre todo de la región anterior del tendón de Aquiles, un engrosamiento del mismo, y puede tener otros signos asociados, como van a ser
una alteración del ángulo de Toigar, que cómo se mide, es un ángulo que se va a medir con la continuidad de la piel en la región posterior de la pierna y la región de la piel que se da en el talón. Este ángulo debe ser normalmente de 150 grados y una disminución del mismo nos va a dar indicios de que puede existir una ruptura del tendón de Aquiles. Entonces me voy a volver un segundo y quiero que vean el contorno de la piel en la imagen de la izquierda donde no tenemos una ruptura del tendón y vemos cómo existe una disminución de ese ángulo cuando tenemos una ruptura del tendón. Y otro signo es el signo de Arner, que pues la calidad de la imagen no es muy buena, pero existe un engrosamiento y un desplazamiento de la parte anterior del tendón de Aquiles hacia anterior, valga la redundancia, mucho más pegado hacia el talo y hacia la región posterior de la tibia, que va a borrar el triángulo de Caher y puede ser también un indicio de que existe una ruptura. Sin embargo, la radiografía no es el método más sensible ni específico para evaluar las rupturas del tendón de Aquiles. Como imágenes diagnósticas más utilizadas van a ser la ecografía y la resonancia magnética. La ecografía nos puede ayudar a ver si existe algún tipo de líquido, inflamación a la altura pues, del sitio donde se generan micro rupturas o una ruptura completa. Entonces, como podemos ver, hay una discontinuidad como tal del tendón de Aquiles. Y en la resonancia magnética, pues con los diferentes grados de ruptura podemos tener rupturas parciales con alguna disrupción de sus fibras, realce intrasustancia como tal, o rupturas completas en donde pues ya no hay continuidad del tendón, hay una inflamación asociada, un edema importante, un realce de los tejidos blandos circundantes. Entonces estos dos exámenes son los más utilizados para poder diagnosticar como tal la ruptura. Ya cuando tenemos un diagnóstico de la ruptura aguda del tendón de Aquiles, tenemos que pensar qué es lo mejor para el paciente, si realizar un manejo conservador o un manejo quirúrgico. En este artículo de revisión publicado en el 2015 en el AOS, se habla de cuál es el algoritmo para realizar el tratamiento de todas las patologías del tendón de Aquiles. Sin embargo, pues en esto nos enfocamos principalmente en las rupturas agudas, y para esto pues las dos modalidades más importantes van a ser un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico. Dentro de las ventajas que se describen en este artículo de revisión sobre el tratamiento quirúrgico, va a ser un retorno a su actividad deportiva mucho más rápido, un desenlace funcional mucho mejor, sobre todo para pacientes que son más activos, un retorno al trabajo y a sus actividades básicas de la vida diaria más rápidas, y una disminución en el riesgo de reruptura, pero ya vamos a ver que esto depende de algunos protocolos, sobre todo los protocolos de rehabilitación que se hagan en estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento no quirúrgico, pues es claro que lo que más nos va a ayudar es a no tener complicaciones relacionadas con la cirugía, infección del sitio operatorio, una mala cicatrización, dolor postoperatorio. Todo esto pues van a ser cosas a tener en cuenta a la hora de decir un manejo no quirúrgico. Dentro de desventajas, pues el manejo quirúrgico es un método invasivo que ya, pues, como lo mencioné, tiene distintas complicaciones mayores y menores, sobre todo las relacionadas con las heridas, y son más costosos. En el manejo no quirúrgico, pues el paciente puede sentir una disminución como en la parte de la satisfacción y en los desenlaces reportados por el paciente como tal, y lo más importante es que no todos los pacientes van a tener una adecuada adherencia a los protocolos de rehabilitación, que es el factor pronóstico más importante para hablar de unos buenos desenlaces, y ya vamos a ver distintos estudios que han estudiado esto. Entonces, hablando de tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico, en este metaanálisis realizado en 2012, se tomaron 10 estudios aleatorizados controlados en los cuales miraban cuáles eran los protocolos de rehabilitación que se realizaban en los pacientes, y se vio que no había diferencia entre las tasas de reruptura entre los pacientes que se hacía tratamiento quirúrgico y los pacientes que se hacía tratamiento no quirúrgico, pero esto solamente si se hacía un adecuado protocolo de rehabilitación temprana. ¿Qué definían como un protocolo de rehabilitación temprana? Obviamente los ejercicios
y la modalidad de tratamiento que iban a hacer iba a depender pues si se operaba o no, pero lo más importante era promover una movilidad temprana y ellos definían un apoyo a los 10 días posoperatorio que previo a estos estudios y al análisis de estos ensayos clínicos aleatorizados, se hablaba de 4 a 6 semanas sin apoyo, pero ellos hablan de iniciar apoyo, no apoyo completo, pero sí apoyo a descarga a los 10 días y esto iba a promover una cicatrización temprana. Los pacientes que no tenían un protocolo de rehabilitación o no seguían un protocolo de rehabilitación adecuado, sobre todo los pacientes que tenían manejo no quirúrgico, presentaban un incremento en el riesgo de aproximadamente 8.8% de reruptura. Entonces, en el tratamiento conservador, ¿cuál era el protocolo que ellos definían como importante para tener una buena rehabilitación? Era, primero, pues realizar una inmovilización, bien sea con un yeso, pues con una férula o con una bota que tuviera más o menos entre 20 a 30 grados de flexión plantar. Vamos a ver que hay botas que se han fabricado específicas para rupturas de tendón de Aquiles, en los cuales se tienen algunas plataformas para darnos estos 20 a 30 grados de plantiflexión, y ya entre las primeras 2 semanas los pacientes iban a poder realizar un apoyo total a descarga con esta ortesis. Entre 3 a 4 semanas ya iban a iniciar movimientos controlados con terapia física que sobre todo iban a promover la dorsiflexión activa, casi siempre hasta neutro, no tanto llegar hasta más de 0 grados en la dorsiflexión, y esto sobre todo para ayudar a que no se diera una rigidez en el tobillo y nos ayudara a promover la rehabilitación. Y a partir de estas 4 semanas ya dependiendo pues de el progreso de cada uno de los pacientes, iba a realizar unos movimientos activos ya un poco más fuertes y pues con mayor rango de movilidad, y a partir de esto pues los pacientes iban a poder tener una adecuada rehabilitación, y se hablaba de hacer un seguimiento más o menos en las primeras 12 semanas para ver cómo evolucionaba la fuerza, cómo evolucionaban los rangos de movilidad, la propiocepción, y esto asociado al retorno a sus actividades deportivas. Cuando hablamos pues de la parte, pues la férula funcional o el brace funcional que se utiliza en estos pacientes, lo primero que se describió fueron este brace que me iba a dar algún grado de plantiflexión, lo que hablábamos, más o menos 20 a 30 grados. Vemos que esto se describió desde 1997, pero ya actualmente esto se ha reemplazado y se han utilizado otro tipo de botas, y lo que les digo, pueden ser este tipo de ortesis que tienen una plataforma que me van a dar esa plantiflexión, o algunos Walker que puedo graduarles la plantiflexión hasta 20 a 30 grados. Ahora, cuando vamos a comparar entre utilizar un brace funcional como los que les estaba hablando o simplemente una férula de yeso en plantiflexión, en este estudio publicado en Lancet en este año, en febrero de 2020, hicieron un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, para ver tanto los resultados de los pacientes que se inmovilizaban con cada uno de estos métodos, como su parte económica, y ver si eran costo efectivos. Entonces lo que veían es que no había diferencias ni a las 8 semanas, ni en 3, 6, ni 9 meses de seguimiento, a la hora de hablar de rupturas, de rerupturas del tendón de Aquiles como tal, sin tener pues tampoco una significancia estadística importante, pero hablaban también pues de las distintas complicaciones postquirúrgicas y pues de la inmovilidad secundaria pues a la inmovilización, valga la redundancia, como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, y todos estos pues estas complicaciones no presentaron ningún tipo de diferencia entre los dos métodos de inmovilización. Lo que sí vieron es que el brace funcional, si bien al inicio podría ser un poco más costoso que utilizar una férula de yeso, ellos analizaron en QALYS, que pues es una medida en la cual se habla de pues los años de vida ajustados a calidad, y esto como que afecta la funcionalidad de los pacientes,
y su actividad laboral, y se veía que, hablando en términos de QALYs, los pacientes iban a tener un mayor retorno si tenían el uso de braces funcionales más que las férulas de yeso, y esto principalmente porque los pacientes podían apoyar mucho más temprano y podían tener una mayor satisfacción y un mayor retorno, pues un retorno mucho más rápido a su actividad laboral. Ahora, en cuanto a manejo quirúrgico, hablando de manejo quirúrgico, pues una de las preguntas que se tienen inicialmente es qué tan temprano se debe reparar una ruptura del tendón de Aquiles. Lo que se ha dicho es que idealmente en las primeras 48 horas pues se debería tratar a estos pacientes, pero después se describió que en las primeras 48 horas puede haber un edema muy importante de los tejidos blandos que no nos ayude pues al momento del abordaje quirúrgico. Y por esto, entre las 48 horas posterior al trauma y la primera semana, era como el momento ideal para realizar esta ruptura. Ya después de esta semana, hay diferentes rangos para considerar una ruptura pues aguda o crónica, y ya después entre 1 y 4 semanas, 4 a 8 semanas o mayor a 8 semanas, ya iban a tener distintos tipos de desenlaces que no iban a ser comparables con las rupturas agudas. Sin embargo, pues vemos que hay pues, los pacientes en los que se realizaba esta reparación entre 8 semanas o 12 semanas, no iban a tener una diferencia en la fuerza del tendón de Aquiles y en el trabajo al que se iba a someter este tendón al momento de realizar cada una de las actividades físicas a las que estaba sometido. Entonces, pues digamos que no encontraron unas diferencias significativas a la hora de definir cuál era el momento específico, y ellos, pues la conclusión es que lo ideal es que sea entre las 48 horas y la primera semana para poder realizar una reparación de una ruptura aguda. Ahora, ya cuando decimos que se va a realizar un manejo quirúrgico, tenemos 3 tipos de modalidades diferentes. Uno va a ser un manejo abierto, el otro pues un manejo mini open, pues incisiones mucho más pequeñas, o manejo percutáneo. Dentro de esto, inicialmente, pues el manejo abierto, lo más frecuente, o pues lo que está descrito es realizar un abordaje medial, no sobre el tendón, sino medial a este. Lateral al tendón podríamos llegar a tener una lesión del nervio sural. Es por esto que pues, el abordaje se ha descrito en la parte medial, y el manejo de los tejidos blandos pues, puede ayudarnos mucho mejor por este punto. Es necesario pues, abordar inicialmente el paratenón del cual les hablaba, y exponer el sitio de la ruptura como tal, para posteriormente realizar pues una sutura de cabo a cabo, obviamente también teniendo en cuenta si la retracción no es muy importante al momento que se aborda el paciente, y la sutura pues que más se ha descrito y la técnica es la técnica tipo Krakow, para poder generar pues una mayor resistencia a la hora de reparar este tendón. Y posteriormente, pues tener en cuenta que el paratendón va a ser muy importante también para la vascularidad del tendón, para su cicatrización, entonces debemos realizar un adecuado cierre del mismo. Ahora, en cuanto al abordaje mini open, estas son incisiones mucho más pequeñas. Vemos que también pues, lo más importante es poder realizar incisiones que puedan proteger sobre todo el nervio sural, y se ha descrito el uso de estas pinzas ovaladas en las cuales vamos a tener mini incisiones en las que solamente pasamos las suturas a través de la incisión más proximal, tanto en la parte lateral como en la parte medial. Posteriormente vamos a traccionar con las pinzas, estas nos van a traer las suturas, nos van a traer el tendón, y ya se puede realizar una sutura de ambos cabos por estas 2 incisiones que son mucho más pequeñas que realizar el abordaje completo a la lesión. Comparando el abordaje mini open con el abordaje abierto, en el 2017 se publicó esta serie de casos, fueron 32 casos, 17 de los cuales se realizaron mini open y 15 abiertos, en los cuales el mini open tenía una menor tasa de complicaciones asociada a la herida, mayor tasa de cicatrización, una mayor satisfacción de los pacientes dado por los desenlaces reportados por ellos mismos, y un menor tiempo para el retorno de actividades. Y en cuanto al manejo percutáneo,
tenemos diferentes tipos de sistemas, de diferentes casas comerciales, pero en general lo que vamos a tener es una incisión, sobre todo en tercio distal, y a partir de esto vamos a tener unos mecanismos que nos van a dar varias como orientaciones de las suturas. Obviamente esto requiere un planeamiento quirúrgico teniendo en cuenta el sitio de la lesión y a partir de esto saber qué tipo de sistema vamos a utilizar. Y estos pues van a tener como varias formas y varios colores que nos dan cuál es el orden de utilizar cada una de las suturas para poder realizar el manejo percutáneo. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que vieron en el manejo percutáneo para la reparación del tendón de Aquiles? Pues dentro de las ventajas es que distintas suturas, como veíamos en el sistema, cómo funcionaba, pueden tener como una buena presa del tendón como tal y nos va a ayudar a una mayor estabilidad del mismo. Se puede llegar a visualizar la ruptura como tal y pues esto igual también asociado al planeamiento quirúrgico. Nos va a disminuir el riesgo de cicatrización o de problemas con la herida y nos ayuda también a disminuir el riesgo de complicaciones por lesiones nerviosas, como por ejemplo la lesión del nervio sural, pero en las desventajas más importantes pues son sistemas a los cuales el cirujano tiene que estar familiarizado, tiene que saber cómo se utiliza porque si no, pues no va a generar una adecuada fijación del mismo, una buena distribución de las suturas y una inadecuada estabilidad de la reparación. En estos procedimientos mínimamente invasivos pues existen diferentes tipos de distribución o pues de configuración de las suturas, los cuales pues a lo largo de los años se han descrito, pero pues lo importante es tener en cuenta cómo es la morfología de la ruptura, a qué altura está y saber utilizar pues estos sistemas para generar una adecuada estabilidad del mismo. Entonces, cuando tenemos pues, la comparación entre hacer una cirugía abierta y una cirugía mínimamente invasiva, bien sea percutánea o bien sea mini open, se describió en este artículo publicado en el 2014, en el cual pues, se hizo un estudio de cortes prospectivo y se vio que la tasa de rerupturas iba a ser mayor con los procedimientos abiertos, la tasa de infecciones también iba a ser mayor con estos y otras complicaciones de la herida como necrosis como tal de los bordes de la herida. Lo que vieron es que teniendo en cuenta pues el abordaje abierto principal va a ser en la parte medial, entonces tenía una tasa mucho menor de lesiones nerviosas. Y como les había dicho, pues es importante también el protocolo de rehabilitación en el momento de realizar una cirugía. En esto, pues lo que les hablaba, este protocolo también está basado en que las primeras 2 semanas ya los pacientes tienen que estar apoyando, obviamente en una ortesis que tenga esos 30 grados de plantiflexión que nos van a ayudar pues a la cicatrización del tendón, pero así como sabemos, pues la carga mecánica nos va a ayudar a estimular esa cicatrización y ya después de entre las 3 y las 6 semanas se comienza una movilización activa del tobillo, más o menos hasta 0 grados de dorsiflexión y después de las 7 semanas ya va a ser individualizado para incrementar pues, la fuerza, los rangos de movilidad, la propiocepción y la estabilidad en estos pacientes. Como conclusiones, entonces, a la hora de hablar de rupturas del tendón de Aquiles, pues es importante conocer la anatomía y los factores de riesgo que están asociados a esto. Es muy importante la clínica cuando el paciente nos llega, cómo nos describe el trauma y el examen físico, los signos que vimos, pues nos van a dar un indicio de que existe una ruptura efectivamente. El diagnóstico definitivo, pues las imágenes más importantes son el ultrasonido y la resonancia magnética que tienen una alta sensibilidad y especificidad y pues ya hay que individualizar cada uno de los casos y saber si preferimos un manejo quirúrgico versus no quirúrgico, aunque el manejo quirúrgico pues ha generado una mayor satisfacción en los pacientes y un mayor retorno a sus actividades, tanto actividades físicas como actividades laborales. Lo que sí es importante es que es necesario hacer un manejo temprano idealmente. Hay diferentes técnicas que el cirujano debe conocer, pero pues debe estar familiarizado con la misma para tener unos buenos resultados. Y la rehabilitación, bien sea en manejo quirúrgico o no quirúrgico, va a ser la piedra angular y lo más importante que debemos tener en cuenta
a la hora de manejar estos pacientes. Listo, gracias. Nico, muchas gracias. Muy bien. Es una de las lesiones más frecuentes traumáticas en el pie, en el área de pie y tobillo. Y ustedes deben recordar, todos los residentes cuando estén en urgencias, que muchos de esos pacientes que ustedes ven que llegan con un motivo de consulta, una sospecha de un esguince, cuando ellos llegan no en la fase más aguda, sino ya cuando han pasado un día o varias horas, que llegan con un edema bastante grande, una de las cosas indispensables en esa evaluación de los pacientes es la evaluación del tendón de Aquiles. Nosotros hemos tenido varios casos de lesiones del tendón de Aquiles que no han sido diagnosticadas en ese momento de urgencias porque por por el edema y por el hematoma y pues por la dificultad de examinar por los síntomas no se hace énfasis en todas las estructuras y esto es un tendón que es indispensable evaluarlo en todos los pacientes que ven ustedes por urgencias con traumas en tobillo. En las lesiones del tendón de Aquiles, en el tratamiento de estas lesiones, como les explicó Nicolás inicialmente en la parte de anatomía, esa zona de la ruptura, que es la zona más hipovascular del tendón, también en esa misma área el angiosoma es menor en los tejidos blandos y en la piel. Por eso cuando nosotros indicamos un tratamiento quirúrgico y realizamos este tratamiento quirúrgico, el abordaje no lo hacemos completamente en la línea media, sino es un poco posteromedial a la línea media. Y una de las cosas que nos ayuda precisamente a evitar la complicación de problemas de cicatrización o de necrosis ahí en la zona de la herida quirúrgica es el hecho de hacer una fasciotomía en el compartimento posterior de la pierna, en la zona donde estamos haciendo la sutura del tendón, porque eso va a permitir que después de que hagamos la sutura del tendón, sea de forma percutánea, mini open o sea abierto completamente, va a permitir que una vez esté el tendón suturado, ese tendón queda más tenso, porque está un poco más recogido de su longitud visual. Entonces, el hacer la fasciotomía posterior va a permitir que ese tendón baje o se haga un poco más profundo y no genere zona de presión contra la piel y el tejido celular subcutáneo. Y esa es una de las formas que nos reduce la posibilidad de complicaciones en los tejidos blandos. Hoy en día yo creo que todo lo que llevo ejerciendo no he tratado ninguna ruptura del tendón de Aquiles de forma ortopédica. Inicialmente las rupturas del tendón de Aquiles tuvieron un manejo ortopédico históricamente con resultados no muy buenos en cuanto a funcionalidad, potencia del tendón de Aquiles, y por eso entró en auge todos los procedimientos quirúrgicos y últimamente se están volviendo a hacer estudios de manejo no quirúrgico con protocolos de rehabilitación más funcionales, como nos explicó Nicolás. Sin embargo, para nosotros, la gran mayoría de las lesiones de los tejidos blandos se producen en la tercera, cuarta década y son pacientes que son activos físicamente y el hacer el tratamiento quirúrgico nos permite una recuperación funcional un poquito más rápida, así los resultados a largo plazo sean muy similares y las complicaciones ya no son las mismas que veíamos en décadas anteriores. Nosotros hoy en día, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de entrar con nosotros en cirugía, utilizamos para las rupturas agudas pues una técnica de mini open, no con las pinzas que les mostraba Nicolás, sino pues ya hay diferentes casas ortopédicas que han diseñado sistemas de paso de suturas de forma percutánea con unos dispositivos tanto para el cabo proximal como el distal, y esa es la que regularmente utilizamos nosotros y pues son heridas pequeñas que tienen buen resultado funcional. Estos pacientes deben uno estar encima en la recuperación postoperatoria en el protocolo de rehabilitación, debe verlos seguido, cambiarles la posición del equino. Después de la cirugía no nos dejan un equino de gravedad que es más o menos, oscila alrededor de 30 grados, y semanalmente nosotros vamos subiendo 30, 15 grados, luego 0 grados, de manera que más o menos entre la
segunda y tercera semana ya estamos en una posición plantígrada con bloqueo de la dorsiflexión. Y en ese momento, 15 días, 3 semanas, empezamos ya también la rehabilitación física. Con respecto, bueno, eso será tema para otra charla, esto es manejo solo agudo, pero cuando tenemos lesiones inveteradas o lesiones no agudas sino crónicas del tendón de Aquiles, pues hay otras técnicas que ya en otra charla las veremos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario adicional. Yo, doctora Nicolás. Sí, Nico. Doctora, quería preguntar, si uno decide un manejo ortopédico y pues se le da una adecuada inmovilización y una rehabilitación temprana, como decía Nicolás, mi pregunta es si ese paciente anatómicamente el tendón se recupera completo o no. Sí, el objetivo del tratamiento no, pues el tratamiento no quirúrgico en las rupturas del tendón de Aquiles también busca la cicatrización completa y la rehabilitación funcional. Este manejo ortopédico pues implica tener mucho más énfasis o estar más encima del paciente. De la misma forma en la que nosotros dejamos el pie en equino en el posoperatorio, en el manejo no quirúrgico, también busca que esos cabos queden en continuidad para que vaya formándose, pues haciéndose un proceso de cicatrización que paulatinamente nos permita ir graduando la posición del pie hasta llegar a dorsiflexión y que el tendón cicatrice completamente. Se han descrito más riesgos de reruptura cuando se hace tratamiento ortopédico, pero pues es que hay que evaluar cada caso en particular porque las enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, como la dislipidemia, los pacientes que tienen uso crónico de corticoides, probablemente no son los pacientes ideales para este tipo de manejo y están más en riesgo de hacer rupturas. Pero sí, con el tratamiento ortopédico, pues también lo que se busca es llegar a una rehabilitación, a una funcionalidad completa y una cicatrización completa del tendón. Gracias. Una pregunta. ¿Juan David? Sí, señora. Doctor, una pregunta. Estos pacientes, cuando los vemos de urgencia y se hace el diagnóstico de la ruptura de tendón de Aquiles y usualmente los redireccionamos para el seguimiento y el manejo oportuno, el estudio imagenológico sería ideal hacerle la ecografía que la hacemos rápido de urgencia o mandarle la orden ambulatoria para realizar resonancia al control. Bueno, esa es una pregunta bastante importante. El diagnóstico de una ruptura del tendón de Aquiles es clínica. O sea, Sí, señora. si la ruptura es completa, el diagnóstico es muy fácil hacerlo. O sea, si usted acuesta al paciente boca abajo con los pies descolgados por fuera de la camilla, simplemente con la evaluación de la posición del pie se va a dar cuenta que en el pie donde está roto el tendón de Aquiles, el equino de gravedad que normalmente se da por la tensión que tiene el tendón de Aquiles se pierde. Y solamente con observar los pies de forma comparativa, por eso es tan importante y se los decimos en consulta, siempre que estemos evaluando pie y tobillo, hagan que se quiten medias y zapatos en los dos pies, porque el otro pie sano es un punto de comparación de la normalidad de ese paciente. Adicionalmente, el test de Thompson y el palpar suavemente cuando hay ruptura completa nos permite claramente identificar la brecha sobre el tendón, así sea en el momento agudo de la lesión, o sea en la valoración primaria de urgencias. Entonces, si nosotros tenemos una claridad completa de la lesión del tendón de Aquiles, no es necesario hacer estudios adicionales como la ecografía o la resonancia. ¿Cuándo los hacemos? Cuando tenemos una duda de si la lesión es parcial o completa, pues cuando nos queda duda, básicamente, de que haya una lesión parcial de ese tendón. Pero el diagnóstico es puramente clínico. Y cuando existe la duda, ¿le pedimos la eco ahí o la resonancia para que vaya con control con el reporte de resonancia? O sea, ¿cuál preferiríamos? Porque muchas veces nos sé cómo Por tentado de ejemplo, pedir si la es un ecografía paciente si es un paciente que no tiene una lesión aguda, sino ya es una lesión de más de 2 semanas, yo preferiría tener una resonancia. Y más si entre más tiempo tenga evolución, con mayor razón la resonancia que nos va a permitir
ver o medir de forma clara la brecha que hay entre los dos cabos. Pero si la lesión es aguda y a usted le queda alguna duda, una ecografía está perfecto. Listo, doctora. Súper, muchas gracias. Muy bien. No sé si de los cirujanos de pie que nos acompañan hoy en la charla, David o Katy Reyes, ¿alguno de ustedes ha manejado alguna lesión aguda del tendón de Aquiles de forma no quirúrgica? No, yo también desde que estoy ejerciendo manejo los pacientes con tratamiento quirúrgico. Nunca he manejado a un paciente, aunque en la literatura hay muchos estudios que dicen que tienen buenos resultados, no me atrevo, pues. Ok. Pues David. sí, en 10 años, un paciente diabético de 60 años, sí, sí me decidí por este tratamiento, por los antecedentes del paciente y porque tenía una diabetes no controlada y porque era un paciente con una demanda funcional bastante baja. Y sí, lo traté así, pero ese es el único que puedo contar. Ok. Gracias. Bueno, muy bien. Si no tenemos más preguntas o comentarios, entonces, Juan David, Nicolás, mil gracias. Y que tengan entonces una buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Muy amable.